Hola, muy buen día. El día de hoy vamos a ver este bloque, el bloque 3 de la Guía de Historia de México, que se titula De la consumación de la independencia al inicio de la Revolución Mexicana. Bueno, en las clases anteriores hemos visto cómo empezaron a surgir las grandes civilizaciones este, em, precedentes a la época de la conquista. Luego, como los conquistadores españoles, pues se quedaron con el territorio de México, le titularon Nueva España, cómo se organizaba la sociedad en la Nueva España, cuál era su economía y cómo empezaron a haber algunos descontentos que llevaron finalmente a la independencia de México. Bueno, en el bloque anterior vimos que la independencia de México se consumó o terminó en 1821 con los tratados de Juan de Donojú y el abrazo de Acatempan. Fueron Agustín de Iturbide y Guadalupe Victoria quienes lograron la consumación de la independencia. Claro que antes de eso pues hubo muchísimos héroes y guerreros que estuvieron dándole continuidad a la guerra de independencia desde que Miguel Hidalgo se levantó en armas, después continuó José María Morelos y Pavón, y en ese transcurso hubo muchos más que tal vez no se mencionan tanto en la guía, pero este, hay muchos más como Leona Vicario, su esposo, y bueno, a seguir con este bloque. ¿Cuáles son los propósitos de este bloque? Identificar los preceptos liberales que fundamentaron a la República Federalista tras la consumación de la independencia y durante el siglo XIX. Entonces vamos a ver quiénes fueron los liberales y qué es lo que proponían, la forma de gobierno de una república. Analizar la problemática interna y externa de México entre 1821 y 1867. Identificar las causas internas y externas relacionadas con la segunda intervención francesa y el imperio de Maximiliano, y describir los principales aspectos políticos, económicos y sociales de la dictadura porfirista. Bueno, después de la independencia había una gran deuda. México le debía a países como Francia, Estados Unidos, Inglaterra, y esta deuda pues obviamente quería ser cobrada por parte de estos países. Cuando se independiza México, pues ahora hay que establecer los fundamentos políticos, jurídicos y económicos de la nueva nación soberana, es decir cómo nos vamos a gobernar. Pero había una rivalidad de ideas entre los liberales, vamos a verlo como un partido político, los liberales, que era la logia yorquina, y los conservadores, que era la logia escocesa. Eso fue lo que trajo mucha inestabilidad a México y dio origen a conflictos armados, o sea, internos, ¿verdad?, entre los mismos mexicanos. Entonces, los problemas a los que se enfrentó México también fueron la deuda externa. ¿Cómo es que se endeudó México? Bueno, pues necesitaba armamento, alimento para las tropas, tanto las tropas insurgentes y realistas, es decir, tropas de, de insurgentes que eran los llamados rebeldes, los que se rebelaron contra España, y los realistas,
eran los que estaban defendiendo al gobierno español. Entonces se endeudaron con varios países, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. La improductividad. Después de la guerra, pues la economía quedó devastada. La agricultura, muchos campos de agricultura quedaron devastados, las minas, y obviamente no había exportaciones. Entonces no había flujo de efectivo, ¿sí? Estaba devastado económicamente México. Y aunque estaba devastado, pues posteriormente pudo rehacer su, su economía, aunque en menor escala, pues exportando, proveyendo materias primas a otros países. Recordemos que México, pues generalmente su economía se ha basado en, en proveer materias primas. Sí realizamos algunas, algunos procesos internos aquí mismo en México, pero la mayoría de cosas las mandamos a hacer a otros lados y México sirve nada más como una manufacturera y proveedor de materias primas. Tiene mucho que proveer México, pues es muy rico en recursos, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. La carencia de capital financiero, sí, pues no había nadie que invirtiera en México. Después de la guerra no era atractivo invertir en México y menos sin tener una estabilidad política. Pero bueno, en 1836 Lucas Alamán impulsó el Banco de Avío y así atrajo capital para invertir en la industria, agricultura y capacitación del personal. Sin embargo, este proyecto fracasó por toda la inestabilidad que tenía México. Eso es en cuanto a su economía, pero además había otras dificultades. Las dificultades internas fueron el primer imperio. Recordemos que Agustín de Iturbide ayudó a consumar la independencia. Agustín de Iturbide pues era de parte de las tropas realistas, de las que estaban defendiendo a España. Sin embargo, pues se rindió, por así decirlo, hizo un pacto con Guadalupe Victoria y Agustín de Iturbide se proclama emperador, pero pues el imperio cae y después se funda una república a partir de la Constitución de 1824 que se promulgó en México. Luego ocurrió la Revolución de Ayutla para quitar del poder a Antonio López de Santa Anna, el expresidente de México que pues firmó los tratados de venta de La Mesilla, Nuevo México, Texas. Después las leyes de reforma, separando la iglesia y el Estado, y la Constitución de 1857. La Guerra de los 3 años entre liberales y conservadores. Y pues todas estas guerras y conflictos fue lo que a lo que se enfrentó México durante estos años, desde la consumación de la independencia hasta la Revolución Mexicana. Entonces, podemos resumir los problemas a los que se enfrentaba México de esta manera: inestabilidad política, estancamiento económico, pérdida de territorios y agresiones internacionales, especialmente por parte de Estados Unidos y Francia. Aquí tenemos un retrato de Guadalupe Victoria, el primer presidente de México.
Fue el primer presidente de México. No se llamaba así, Guadalupe Victoria fue pues el nombre que adoptó como, como guerrero de la independencia. Tenemos también a Antonio López de Santa Anna, que fue eh, considerado como un dictador y vendió la mesilla a Estados Unidos en 1853. Tenemos a Benito Juárez, que era el líder de los liberales y presidente de México. Él impulsó las leyes de reforma y la Constitución de 1857. Quería un Estado laico, es decir, donde la religión y, y el Estado pues estuvieran separados, cada quien pudiera profesar su religión. Se dice de Benito Juárez que era masón y pues algunas otras cosas que, no, que muchas veces no aparecen en los libros de educación. Denme un momento, denme un momento. Listo, disculpen. Como les comentaba, pues Benito Juárez, aunque generalmente en los libros de historia se le alaba, pues no fue del todo bueno, ¿verdad? Como ningún presidente fue del todo bueno ni del todo malo. Bueno, hubo algunos más malos que buenos, pero este, obviamente cada uno actuaba con, con cierto interés propio. En el caso de Benito Juárez, pues él eh, ya había acordado con Estados Unidos de venderle los territorios que vendió Santa Ana, anteriormente para llegar al poder, o para mantenerse en el poder. Entonces, pues no fue del todo bueno, pero sí promulgó algunas cosas que beneficiaron a México con la ayuda de otros eh, personajes como Lerdo de Tejada. Y vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a ver las dificultades que tuvieron con el extranjero. Primero, la guerra con Estados Unidos, de 1846 a 1848. Aquí ocurre la separación de Texas en este periodo de tiempo y se pierde más del territorio nacional en 1848, es decir, México era lo doble de grande. ¿Qué territorio se quedó de Estados Unidos? Texas, Nuevo México, Arizona, California y Utah, conocido como la Mesilla. Actualmente, pues llevan estos nombres: Arizona, California, Utah, México, Nuevo México y Texas. Y
¿Qué ocasionó todas estas pérdidas? Bueno, uno fue el afán expansionista de Estados Unidos. Estados Unidos quería seguir expandiendo su territorio y además eh, los estadounidenses pues estaban poblando gran parte de la frontera. Eso también los llevó a querer expandirse. En 1836, también como antecedente, Santa Anna fue derrotado por las tropas de Samuel Houston en San Jacinto. Para 1845 fue cuando se decretó la anexión de Texas a Estados Unidos y hubo una invasión. Diversos sitios de la República Mexicana durante los meses siguientes y el 13 de mayo de 1846, pues Estados Unidos le declara la guerra a México. Entonces, habiendo ganado Estados Unidos la guerra, y tomando la Ciudad de México en 1847, pues Santa Anna renuncia a la presidencia el 16 de septiembre y se hace un acuerdo, un tratado, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848, donde los puntos más importantes es que se ratifica la independencia de Texas, o sea, se reconoce que Texas es independiente. México pierde más de la mitad de su territorio, 2.400.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. México recibe 15 millones de pesos como indemnización, que pues no era nada comparado a todo el potencial del territorio que perdieron. Estados Unidos recorrió sus límites hasta el río Bravo y posteriormente Estados Unidos se vería obligado a defender la frontera norte de las incursiones bárbaras. Y por último, estableció el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que no podía haber reclamos. O sea, esto ya ahí se cerraba con la pérdida del territorio. Durante esta guerra fue donde participaron los llamados niños héroes, aunque en realidad pues no existieron como tal, ¿verdad? Pero sí fue un grupo sí hubo un grupo de jóvenes ahí que tuvieron que enfrentarse, otros huir a la toma del castillo de Chapultepec. Y bueno, vamos a ver ahora un contexto histórico por años de los conflictos internacionales que hubo. Solo déjenme tomar un poco de agua. Bueno, los conflictos internacionales, primero de 1821 a 1829. Lo que ocurrió fue que el emperador español Fernando VII no reconoce que México se haya independizado y
inicia una campaña para volver a conquistarlo hasta que se muere en 1836. No logró la conquista. En 1838, pues ocurre la primera intervención francesa. Esto fue mm, sustentado en que en la llamada Guerra de los Pasteles, entre 1838 y 1839, donde, según el gobierno francés, pues le exigía a México que pagara los daños causados en la pastelería de un ciudadano francés que tenía su pastelería aquí en México. Esos daños fueron por un conflicto interno de México entre liberales y conservadores, y pues le estaban pidiendo los daños. Pues según México se negó y Francia, pues actuando en ayuda a su ciudadano, le declaró la guerra, pero pues todo esto solo fue una excusa en realidad. O sea, Francia lo que quería también era expandir su territorio y quería expandirlo hasta acá, hasta América. A Estados Unidos no le convenía que Francia, que Francia, otra potencia mundial, estuviera aquí al lado de ellos. Pero bueno, esa fue la excusa que utilizó la Guerra de los Pasteles. En 1846 a 1848, pues ocurre lo que ya platicamos de la guerra con Estados Unidos, donde pues se arrebatan los territorios a México, más de la mitad de su territorio. Y luego en 1861 a 1866 ocurre una segunda intervención francesa, excusada o sustentada en que Benito Juárez pues les debía un pago que no había realizado. Ya para ese entonces Benito Juárez era presidente. Recordemos que Benito Juárez, pues para volver a sacar adelante al país, dejó de pagarle a, o decretó que ya no se le iba a pagar por un tiempo a las potencias como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y pues Francia lo utilizó de excusa también para atacar a México, pero en realidad era porque quería seguía con sus ideas de expandirse hasta el territorio americano. Entonces, pues México en teoría declaró una moratoria, o sea que no iba a pagar durante cierto tiempo, pero Estados Unidos invadió, perdón, Francia invadió México, se implantó un segundo imperio, ¿sí? De hecho, lo vamos a ver acá en los años 1864 al 67, a 1867. Como consecuencia de la segunda intervención francesa, el archiduque Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota Amalia de Bélgica, o Carlota de Austria, pues se instalaron en un segundo imperio aquí en México. Recordemos que el primer imperio que hubo en México fue a cargo de Agustín de Iturbide. El segundo imperio fue un imperio francés a cargo de Maximiliano de Habsburgo. Y en todos estos años, pues surgió, por ejemplo, la, la batalla de Puebla, donde el general Ignacio Zaragoza derrotó a las tropas invasoras durante la célebre batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. Aquí estuvo también presente, pues, Porfirio Díaz. Recordemos que Porfirio Díaz también era un general, era un militar. Estuvo defendiendo a México de la invasión francesa. Para este entonces, pues, Francia, como tenía un conflicto con, con España, ya había dejado de defender
los territorios franceses aquí en México, o sea, el imperio francés. Además, no estaban muy contentos con Maximiliano de Habsburgo y pues ya no mandaron más refuerzos, Francia ya no mandó más refuerzos y México sacó al ejército francés. México también se apoyó de Estados Unidos. Benito Juárez pidió ayuda a Estados Unidos para sacar a los franceses. Benito Juárez varias veces pues se auxilió de Estados Unidos para pues seguir manteniéndose en el poder y sacar a los franceses. Maximiliano de Habsburgo, Maximiliano de Habsburgo fue un buen gobernante, muy idealista, algunas ideas pues no se lograron, pero entre otras cosas, aunque era francés, adoptó la cultura mexicana, aprendió náhuatl, español, también eh, mejoró las condiciones laborales de los trabajadores, les dio derechos laborales, ayudó a los agricultores proveyéndoles un banco para que tuvieran inversión en sus campos. También puso escuelas rurales. Se dio cuenta que pues muchos jóvenes y niños de las zonas rurales no tenían acceso a la educación y empezó a poner muchas escuelas rurales. Entonces, ahí también se supone que los conservadores pues trajeron, o sea, que sí querían al gobierno francés y que siguiera manteniendo, pues los conservadores su privilegio y siguieran manteniendo la religión católica. Se supone que Maximiliano de Habsburgo era católico, pero él dijo que podían profesar la religión que quisieran, ¿sí? Permitía a los mexicanos profesar la religión que quisieran. Entonces, eso trajo el descontento tanto de Francia y de los conservadores. No tuvo la mejor administración, hubo mala administración en el gobierno de Maximiliano de Habsburgo. Entonces, aunque pues, en teoría quería cosas muy buenas para México, ¿sí? Adoptó a México como como su patria prácticamente y apoyó mucho a a los mexicanos. Pues ya no tuvo apoyo de parte del gobierno francés ni de los conservadores y finalmente su gobierno cayó a manos de Benito Juárez y de Estados Unidos. Recordemos que a Estados Unidos no le convenía tener a Francia aquí. Entonces ya mandan fusilar a Maximiliano de Habsburgo. Y pues cuenta la historia que antes de fusilarlo, pues sacó sus últimas monedas de oro que tenía ahí con él y se las dio a los que lo iban a fusilar. Y dijo, sus últimas palabras fueron, espero que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. Viva México. O sea, hasta el final él quería pues lo mejor para México, pero pues al final de cuentas Benito Juárez lo consideró un invasor al ser un gobierno implantado por Francia. Alguna parte de la historia, ¿verdad? No, no establecida o sea, extraoficial, pues dice que Maximiliano de Habsburgo era también masón y Benito Juárez en realidad le perdonó la vida. Pero bueno, ya es historia extraoficial. Lo que sabemos es que pues fue un buen gobernante, un muy buen gobernante, pero pues le salieron mal las cosas en cuanto al administrativo y el apoyo de quienes lo habían traído o quienes habían implantado el imperio francés aquí en México. Y bueno, esos son los conflictos que tuvo México. Luego sigue la reforma liberal. Benito Juárez era liberal. La logia yorquina, de parte de Benito Juárez, pues era liberal y quería establecer lo siguiente, un gobierno liberal con estos preceptos o fundamentos. La división de poderes en un sistema tripartita, es decir, tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, como lo tenemos ahora.
el federalismo o autonomía interna de los estados, la supremacía de la ley con base en una constitución, el estado laico sin intervención de la iglesia en asuntos públicos, las libertades civiles o garantías individuales. Y como se pueden dar cuenta, estos fundamentos son los mismos que tenemos actualmente en México, es la República Mexicana, ¿sí? Estamos gobernados bajo una república con estos fundamentos. Puede que algunas leyes hayan cambiado, sí, pero los fundamentos siguen siendo los mismos. Por ejecutivo, legislativo y judicial, cierta autonomía de parte de los estados que incluso tienen su propia constitución, una carta magna o una constitución eh, que gobierna todo México, el estado laico, es decir, libertad de religión, la iglesia no interviene en asuntos públicos y las libertades civiles o garantías individuales. Entonces, estos fundamentos, ideas de la logia yorquina o los liberales, pues iban en contra de la logia escocesa o conservadores. Así que hubo varias tensiones. Eh, Surge la guerra de reforma. ¿Por qué surge la guerra de reforma? Bueno, hay que analizar cuáles eran las leyes de reforma. La reforma que trajo o que impulsó Benito Juárez. La ley Juárez de 1855, donde pues restringe los fueros militar y eclesiástico en el ámbito civil y declaró la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Es decir, ya no tenían ni los militares ni los eclesiásticos, sacerdotes o miembros de la iglesia ya no tenían impunidad. Ya no podía, se supone que no podían ser juzgados sin antes quitarle su fuero. Ahora ya podían ser juzgados, ya no tenían fuero. Entonces por eso declara la igualdad de todos los ciudadanos. Y luego sigue la ley Lerdo de 1856 o la ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas, propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas, donde obligaba a campesinos y a la iglesia a poner a la venta sus tierras. Esto dio origen al latifundismo, en donde pues había esto provocó la creación de grandes haciendas, donde había un hacendado que era dueño de muchísimos territorios, o mucha o gran parte de la tierra, y tenía pues a sus campesinos bajo malas condiciones laborales. Por eso es que después surge la independencia, ¿verdad? Pero bueno, todavía no vamos ahí. Luego sigue la ley Iglesias de 1857, donde se regula el cobro de los derechos parroquiales, impidiendo que se exigieran a quienes no ganaran más de lo indispensable para su subsistencia, como el diezmo, ¿verdad? El diezmo se le exigía a todos, independientemente si tenían dinero o no, pero pues ya se reguló ese cobro. Obviamente esto trajo descontentos, ¿sí? Todo esto fue rechazado por el bando conservador y por el mismo Papa. El Papa tampoco estaba de acuerdo. Así que yo inicio la guerra de 3 años. Sí, pues a la iglesia no le convenía perder poder y a los conservadores tampoco perder su privilegio. Entonces, los liberales, pues incluso promulgaron más leyes como la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, es decir, le quitaron los bienes a la iglesia, la ley del matrimonio civil, pues, donde ya se podían casar sin aprobación de la iglesia, la ley orgánica de registro civil o ley civil sobre el estado civil de las personas, así como la ley sobre la libertad de cultos.
Entonces le quitaron muchos cobros que hacía la iglesia. La iglesia llevaba la administración de los nacidos, de los matrimonios, ¿sí? De los registros, el registro civil lo llevaba la iglesia. Ya no. Ahora las reformas y las nuevas leyes decían que el Estado iba a llevar estos registros. Pues obviamente los cobros, el dinero ya no iba para la iglesia y hubo una libertad de cultos. Entonces, hacia 1861, el bando liberal logró el triunfo después de toda esta guerra y las leyes de reforma como la Constitución de 1857 pues se sostuvieron vigentes. Sin embargo, todas estas guerras debilitó todavía más, bueno, toda esta guerra de reforma debilitó por las pérdidas materiales y humanas que hubo y esto fue lo que eh, al estar debilitado el gobierno liberal y las malas condiciones que tenía México, pues los conservadores aprovecharon para aliarse con, con Francia y traer un segundo imperio, del que ya hablamos, el imperio de, de Maximiliano de Habsburgo. Pues sí, los conservadores no quedaron contentos, así que querían traer el imperio, el imperio católico francés a cargo de Maximiliano de Habsburgo, que no le salió, ¿verdad? Porque Maximiliano de Habsburgo no gobernó como querían los conservadores y franceses. Entonces, ¿qué causó toda esta segunda intervención de la que ya hablamos? Bueno, la falta de la unidad nacional a raíz de la confrontación entre liberales y conservadores, la debilidad política de la soberanía nacional y la moratoria decretada por Benito Juárez, donde se negaba a pagar la deuda externa por 2 años. Esas fueron las causas internas. ¿Cuáles fueron las causas externas de la Segunda Revolución Francesa? Bueno, las ambiciones del Imperio francés de expandir su territorio, la actitud adversa del Vaticano y del Papa ante la política liberal del Estado mexicano, pues no querían que la Iglesia Católica perdiera poder. Pues el Vaticano apoyó la invasión de Francia a México con la idea de recuperar este territorio como territorio católico. La guerra de secesión en Estados Unidos, pues esa guerra fue una guerra civil, la guerra civil que estuvo Estados Unidos, por la cual Estados Unidos no pudo ofrecer su apoyo al régimen liberal mexicano a cargo del presidente Benito Juárez. Como les comenté, Benito Juárez pues ya había pensado en vender los territorios, en buscar apoyo de Estados Unidos, pero por la guerra civil que estuvo Estados Unidos, no pudo apoyar a Benito Juárez. Fue hasta después que pudo apoyarlo. Entonces, aquí tenemos algunas fechas de los acontecimientos de la segunda intervención francesa. Esas igual ustedes las pueden revisar a detalle, ¿sí? Pero entre otras cosas, fueron la moratoria, de la que ya hablamos, los acuerdos de la soledad, la Junta de Notables, el Tratado de Miramar, la retirada de las tropas francesas y el sitio de Querétaro, que es donde pues capturan a Maximiliano de Habsburgo y lo mandan fusilar. En el Cerro de las Campanas se supone que ahí lo fusilaron. Y luego ya vamos a hablar de los gobiernos liberales durante la República,
restaurada y el positivismo. Esta época, pues, es cuando finalmente la República triunfa y los siguientes gobiernos, en teoría, son solamente liberales, justo antes de la dictadura porfirista. ¿Por qué se distinguió la República restaurada este periodo de tiempo? Bueno, por los últimos gobiernos de Benito Juárez hasta su muerte en 1872. Benito Juárez pues se religió varias veces y después vino el gobierno provisional de Sebastián Lerdo de Tejada, que tenía prácticamente las mismas ideas que Benito Juárez. La Escuela Nacional Preparatoria, fundada por Gabino Barrera, que era el ministro de Educación durante el gobierno de Benito Juárez, y este modelo educativo se basó en el positivismo y tuvo como propósito gestar la industrialización del país, es decir, preparar a las personas para el trabajo en una industria. Recordemos que en esa época, pues, en Europa ya había surgido la revolución industrial y pues se estaba expandiendo hasta acá. La oposición contra el gobierno de Benito Juárez y la cuestión reeleccionista. Con el plan de la Noria, pues Porfirio Díaz se opuso a la reelección de Benito Juárez en 1871 y después rechazó la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. Así, con el plan de Tuxtepec, la causa antirreeleccionista de Porfirio Díaz se consumó. Derrocó o quitó del poder a Lerdo de Tejada e inició su gobierno en 1877, que se convirtió en una dictadura de 33 años. Fíjense lo irónico que Porfirio Díaz pues se levantó en armas para que ya no se siguiera reeligiendo Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada. Sin embargo, Porfirio Díaz se reeligió muchísimas veces también. Entonces, vamos a ver la dictadura porfirista como medio para conquistar la paz. ¿Por qué se dice que este gobierno fue una dictadura? Bueno, una dictadura es un régimen militar bajo un gobierno personalizado que se impone por la fuerza y en forma contraria a las libertades y derechos civiles. Y esto fue el gobierno de Porfirio Díaz, ya que había control militar sobre la vida nacional y represión social y política. Cuando se requería, no había libre expresión, se hacía lo que el gobierno dijera, disfrazado de una república, pero en realidad era una dictadura. Y, por ejemplo, se le dio muchas tierras a pues a ciertas personas privilegiadas, ricas, hacendados, y Porfirio Díaz les dejó la tierra. Mm, en teoría, ¿en qué se basaba la paz porfiriana? Bueno, aquí tenemos tres cosas: la reelección, la política conciliatoria y las prácticas represivas. Se supone que en esta época, pues México llegó a cierta paz. Sí, México tuvo cierta estabilidad económica, cierta estabilidad política, y el lema que tenían era orden y progreso. Pero pues fue una paz a la fuerza, ¿verdad? Como una vez dijo en la película de Iron Man, ¿verdad? El, este, quien tiene la paz es quien tiene el mazo más grande. Es decir, el que puede ejercer más poder es el que decreta la paz, ¿sí? Quien tiene la estabilidad. Y es lo que hizo Porfirio.
Porfirio Díaz, pues ejerció mediante el poder militar y ciertas prácticas la paz. La reelección, que esto ayudó pues solamente a ciertas clases, a la clase de media alta y alta, llevando a cabo una estabilidad política porque pues solo había un gobierno, ¿sí? No había inestabilidad política porque solo había un gobierno, que era el de Porfirio Díaz durante los 33 años. No se permitió a nadie con diferentes ideas llegar al poder. La política conciliatoria, llevada a cabo por grupos como el clero, los terratenientes y caciques o las élites militares, donde pues se les dio ciertas tierras, cierto poder y recursos para que estas personas poderosas, que era la iglesia, los terratenientes, los hacendados las élites militares, o sea, los generales, los que tenían a su cargo militares que les hacían caso, ¿verdad? Estuvieran todos ellos contentos. Entonces, Porfirio Díaz mantuvo contentos a la clase alta y media alta. Pero ¿qué pasó con la clase media y la clase baja? Definitivamente había gran descontento. Vivían bajo muy malas condiciones laborales, sociales, y también concilió la iglesia y el Estado. Es decir, puso en tela de juicio el carácter laico del Estado, que se supone se había establecido en la Constitución de 1857. Es decir, ya había unidad entre la iglesia y el Estado, ya no estaban separadas. Y las prácticas represivas. No había libertad de prensa. Los sectores obreros y campesinos, pues también se les reprimía mediante los capataces que los castigaban, el peonaje, la tienda de raya, que nunca les permitía salir de deudas. O sea, tenían que trabajar de siempre al patrón, su deuda nunca se saldaba. E incluso las prácticas de exterminio racial contra la tribu yaqui de Sonora y mayas en Yucatán. Pues había bastante discriminación también. Y durante este gobierno, pues hubo una gran industrialización en México. La economía, como comentamos, fue más estable. Los fundamentos de la industrialización fueron el petróleo, la energía eléctrica y el ferrocarril. En el gobierno de Porfirio Díaz, pues, se establecieron muchos kilómetros de ferrocarril, muchos kilómetros de vías. Entonces, la concentración de la riqueza fue en manos de inversionistas extranjeros y se generó el empobrecimiento de las masas trabajadoras, la clase media y la clase baja. Además, hubo una fuerte dependencia del capital financiero y de la tecnología procedente del extranjero. Los recursos naturales como el petróleo, la tierra, fueron acaparados por el capital foráneo y enormes haciendas y latifundios o fábricas en amplias zonas industriales. Es decir, los recursos, prácticamente la economía la de México la llevaban los extranjeros. Los extranjeros eran los que estaban invirtiendo y quedándose con las ganancias, quedándose con los recursos de México. Entonces hubo un grave despojo de tierras y mucha represión contra los campesinos. Esto obviamente llevó a descontentos de las clases medias y medias bajas y hubo disidencias, huelgas y represión. Poco a poco se empezó a descomponer esta paz que tenía Porfirio Díaz. La inconformidad fue cada vez mayor. Hubo muchas críticas contra las prácticas de la dictadura hasta que ocurrió la revolución, ¿sí? Después de que Porfirio Díaz se quiso volver a reelegir en 1910, o se reeligió en 1910.
¿Cuáles eran las principales expresiones de oposición? Uno fue el movimiento agrarista, que lo encabezaba Emiliano Zapata, donde se reclamaba, primero mediante la vía pacífica, la restitución de tierras campesinas. Recordamos que Emiliano Zapata decía que la tierra era de quien la trabajaba. En ese entonces, los campesinos trabajaban la tierra, pero las ganancias se la quedaban los hacendados. Y muy rara vez, prácticamente los campesinos no podían tener una tierra propia, no podían tener su propio campo. Todo era del hacendado. La creación del Círculo de Obreros Libres, que en 1906 pues buscaban los derechos laborales. La presencia del Partido Liberal Mexicano, el PLM, que era dirigido por los hermanos Flores Magón, Librado de Rivera, Camilo Arriaga y Juan Sarabia, que exigían pues la jornada de 8 horas y el salario mínimo. Es decir, que hubiera un salario mínimo, no que cada quien quisiera pagar lo que quiere, no es de esta cantidad hacia arriba nada más, no pueden pagar menos que esto. Las estallidas de huelgos de mineros en Cananea, Sonora, en 1906, y también de la industria textil en Río Blanco, que se reprimió con violencia estas huelgas. La crítica de una prensa clandestina, misma, pues que a pesar de la presión ejercida por la dictadura, supo manifestar un lenguaje contestatario para denunciar los excesos políticos y económicos de don Porfirio, también de los funcionarios hacendados y de toda la inversión extranjera que acaparaba la riqueza de México. Entonces, hubo crítica también de la prensa. Los hermanos Flores Magón fueron grandes críticos mediante los periódicos de la dictadura de Porfirio Díaz. Otra expresión de oposición fue la fundación de partidos de oposición que buscaban candidatos para evitar las reelecciones de Porfirio Díaz, entre ellos el Partido Nacionalista Democrático y el Partido Antirreeleccionista, el cual promovió la candidatura de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero fue el que inició el que inició la independencia, la revolución, perdón, la revolución de México. Francisco I. Madero era también un hombre de clase social alta, hijo de hacendados. Sin embargo, estaba en contra de las, las políticas de Porfirio Díaz. Y pues a Francisco I. Madero se le unieron eh, Emiliano Zapata, Pancho Villa o Francisco Villa, Doroteo Arango. Aunque después vamos a ver que, aunque Francisco I. Madero llegó al poder, su principal preocupación era la política de México, no tanto los campesinos. Eh, Francisco Madero quería que ya no hubiera reelecciones, que se estableciera un sistema político más adecuado, más estable, pero no le puso mucha atención a los campesinos. Aquí tenemos algunos periódicos que se oponían a Porfirio Díaz, el hijo del Aguizote, que fue un diario fundado hacia 1885, donde en la primera etapa de la dictadura porfirista pues se presentó como oposición. La Regeneración, que fue el nombre del semanario, un periódico semanal fundado por Jesús Flores Magón en 1900 como periódico independiente de combate, y fue un medio de difusión ligado al movimiento obrero. Bueno, vamos a ver la cultura que adoptó México durante el gobierno porfirista. Porfirio Díaz, eh, pues a Porfirio Díaz le gustaba mucho la cultura francesa, y
Gran parte de la arquitectura y cultura pues estuvo muy relacionado a Francia durante durante estos años. En la literatura, los escritores y poetas más destacados del México porfirista pues fueron Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, Amado Nervo. De hecho, vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ver alguna poesía de ellos. O bueno, igual al final si nos alcanza un poco el tiempo, ustedes pueden revisarla también por su cuenta. Una literatura de Manuel Gutiérrez Nájera o Amado Nervo. Y acá abajo, vamos a ver en cuanto a la arquitectura, que vemos donde habla claramente que adaptaron la influencia arquitectónica francesa y europea de finales del siglo XIX. ¿Cuáles fueron algunas de las obras más destacadas? Pues el Teatro Nacional, el actual Palacio de Bellas Artes, que de hecho no he tenido la oportunidad de visitarlo, pero es en el Estado de México, pues es un buen lugar al cual podemos asistir. Y en la pintura, pues tenemos a grandes exponentes como Jesús María Velasco, Julio Ruelas, José Guadalupe Posada. Y bueno, aquí ya llegamos al final del bloque. Entonces, algo importante lo que tenemos que destacar aquí es cómo a lo largo de estos movimientos, desde la independencia de México hasta la Revolución, las clases más beneficiadas fueron las clases altas y medias altas. Eh, Hubo algunas personas que lucharon por la igualdad de derechos y poco a poco se fueron dando por más derechos a los obreros, como Emiliano Zapata o a Francisco Villa, pero quienes impulsaron los movimientos de independencia, como Miguel Hidalgo, y los movimientos de revolución, como Francisco y Madero, fueron personas que, que estaban pues en la clase alta, ¿verdad? Clase media alta. Y finalmente fueron quienes más se beneficiaron. Sin embargo, posteriormente se fueron, a través de las luchas, fueron teniendo más derechos tanto obreros como campesinos. Y es algo que vamos a estar viendo durante los siguientes bloques. Por lo pronto, hay que contestar estas preguntas, que son 13 preguntitas, 14 preguntitas, y mandármelas ahí por WhatsApp. Entonces, hasta aquí sería todo. Espero sus respuestas por WhatsApp.